Vamos a iniciar el capítulo 16 correspondiente al tema de temperatura y dilatación. De inicio, me gustaría recalcar aquí la definición que aparece sobre la temperatura. La temperatura es la medida de la energía cinética media por molécula. En este capítulo vamos a relacionar la temperatura con la energía cinética media por molécula que tiene un cierto objeto. Vamos a ver también que se introduce el concepto de energía térmica y nos dice aquí, la energía térmica representa la energía interna total de un objeto, es la suma de sus energías moleculares potencial y cinética. Esta imagen nos representa un modelo simplificado de lo que puede ser un sólido y cómo las moléculas se mantienen unidas entre sí. Dijimos que de alguna manera había una fuerza conocida como fuerza de cohesión que hacía que las moléculas se mantuvieran unidas entre sí, pero dice que de alguna manera esta fuerza que las mantiene unidas tiene una cierta elasticidad y eso permite que las moléculas puedan vibrar aun cuando hablamos de objetos que son sólidos y que pensaríamos que sus moléculas tienen una rigidez muy grande, pues aún en los objetos sólidos existe la energía cinética a nivel molecular. Aquí muestra la energía cinética de las moléculas de un gas y vemos cómo hay movimiento libre entre ellas y entre más aumenta su energía cinética, pues nosotros vemos que aumenta la velocidad de las moléculas y también aumentan las colisiones que pueden tener entre ellas. Y de alguna manera aquí nos muestra también cuál es el modelo para la energía cinética dentro de un sólido. Las moléculas no se pueden mover libremente, sino que están restringidas a moverse en las esquinas de una red cristalina. Ahora, a mayor energía cinética, nosotros vamos a tener mayor temperatura. Vamos a ver otro concepto que se llama equilibrio térmico. Se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. En este caso nos pone el ejemplo de unos carbones calientes que se introducen en un recipiente con agua tibia o agua a temperatura ambiente. Y si nosotros introdujéramos este sistema dentro de un contenedor térmicamente aislado, nos permitiría observar cómo poco a poco los carbones que tenían una mayor temperatura ceden calor al recipiente con agua y entonces nosotros tenemos que después de cierto tiempo los dos alcanzan la misma temperatura. Es entonces que se dice que alcanzaron el equilibrio térmico. Y aquí viene un concepto interesante. Hablamos de una transferencia de calor y es importante recalcar que el calor y la temperatura son dos conceptos muy diferentes. La temperatura es una medida de la energía cinética media de las moléculas y el calor, dice aquí, se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura y el calor siempre va a fluir de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, el calor es la transferencia de energía térmica. En esta imagen podemos observar cómo la energía cinética de las moléculas a alta temperatura se considera mayor que cuando tenemos baja temperatura. Sin embargo, dijimos que el calor era la transferencia de energía térmica siempre de mayor temperatura a una menor temperatura. En este caso podemos observar cómo el exceso de energía cinética de este lado, donde tengo una alta temperatura, poco a poco, debido a los choques de estas partículas con las que se encuentran en la sección de baja temperatura, poco a poco se va transfiriendo la energía térmica, de tal manera que se produce una transferencia de calor tal que después de cierto tiempo se logra lo que se considera como equilibrio térmico. Es decir, la energía cinética de este lado va a ser igual a la energía cinética de este lado y esto se interpreta como que la temperatura de este lado y de este lado ya son las mismas. Cuando se alcanza el equilibrio térmico, la transferencia de calor ha cesado. Después nos habla un poco sobre la energía térmica media. Si comparamos un témpano de hielo y una taza de café, y les pregunto yo, ¿cuál de esos dos objetos representa una mayor energía cinética de las moléculas, es decir, mayor energía térmica
de las moléculas, pues nosotros pensaríamos pues la taza de café caliente, ¿no? Pero de alguna manera es muy probable que la suma total de toda la energía térmica de todas las moléculas que componen al témpano de hielo sea mayor en suma que la de la taza caliente. Y es el ejemplo que nos muestra aquí. Si tenemos dos bloques de hielos y tenemos una jarra a 90 grados y tenemos otra jarra pero con menor volumen de capacidad, también a 90 grados, pensaríamos, ay, tienen la misma energía térmica porque se encuentran a la misma temperatura, pero no, debido a que esta tiene una mayor cantidad de materia o de masa, entonces la suma de sus energías térmicas va a ser mayor. Por lo tanto, nosotros observamos que esta cantidad de agua logra derretir mayormente el bloque de hielo que el recipiente que tenía una cantidad contenida de agua menor. Y aquí nos habla entonces que este ejemplo nos permite distinguir entre lo que es la energía térmica y lo que es la temperatura. En cuanto al tema de la medición de la temperatura, de alguna manera nosotros sabemos que los dispositivos que sirven para medir la temperatura son los termómetros y efectivamente es lo que nos define el libro. Un termómetro es un dispositivo que mediante una escala graduada indica su propia temperatura. Esta definición está muy ligada a los termómetros clásicos que tenían que tener contacto con el objeto a medir a fin de poder indicar cuál era la temperatura del objeto. Actualmente conocemos también termómetros a distancia. De hecho, si nosotros vemos aquí, pues tenemos una variedad de termómetros. Algunos son infrarrojos y son capaces de medir la temperatura a distancia. Tenemos también este tipo de termómetros que medían el ambiente y hay otros que se llaman termopares. Tenemos muchos tipos de termómetros, pero los antiguos, los primeros termómetros tenían que estar en contacto con el objeto del cual se deseaba medir la temperatura. Esta definición me da la impresión de que está ligada a ese tipo de termómetros. Actualmente ya hay termómetros que no necesitan estar en contacto, porque aquí nos dice que esta escala indica la propia temperatura del termómetro. Entonces nos vamos a quedar simplemente con la definición de que un termómetro es un dispositivo que puede medir la temperatura. Ahora, nos habla de quiénes fueron de las primeras personas que nos establecieron lo que son las escalas termométricas, es decir, aquellas escalas que nos permiten medir la temperatura. Para este tema, me gusta más cómo lo explica el libro de Pérez Mantiel de manera muy sencilla. Él era alemán y era un soplador de vidrio y por lo tanto fabricante de instrumentos, y él construyó un primer termómetro en 1714. Aquí en el libro de Tippens nos intentan explicar cómo construir un termómetro. Vamos a ver resumidamente qué fue lo que hicieron estas personas. Lo que hizo Fahrenheit fue establecer una mezcla de hielo y cloruro de amonio y ahí marcó como el nivel mínimo de su termómetro. Su termómetro dice aquí que era de mercurio y su principio de funcionamiento es que cuando aumenta la temperatura el mercurio se dilata y entonces por eso se veía como que si lo tenía en una barrita de vidrio el mercurio iba elevando su nivel. Ahora, después de que marcó ese nivel mínimo en esa mezcla de hielo y cloruro de amonio, lo puso en contacto con la temperatura del cuerpo humano y ahí marcó un cierto nivel máximo. Después, por alguna causa, dice acá Tippens, por alguna razón inexplicable, él designó el número y la unidad 96 para la temperatura del cuerpo. Y en función de esa escala, es la escala que nosotros conocemos como escala Fahrenheit. Ahora, después de que Fahrenheit hizo su primer termómetro, apareció un biólogo sueco que se llamaba Andrés Celsius y él en 1742 hizo un segundo termómetro, pero él puso diferentes referencias. Su punto mínimo lo estableció en una mezcla de agua con hielo. Y cuando nosotros tenemos una mezcla de agua y hielo, la temperatura se mantiene estable, no cambia. Y ahí estableció como su cero. Después lo puso en una mezcla de agua con vapor, es decir, agua en el punto de ebullición, y ahí marcó un 100. Después de eso hizo 100 divisiones y es por esto
que nosotros conocemos a esta escala Celsius, también se le conoce como grados centígrados. Y esta escala es muy intuitiva para nosotros. Nuestro 0 grados es el punto de fusión del hielo y nuestros 100 grados es el punto de evaporación del agua. Entonces, existían hasta este momento dos tipos de escalas, grados Celsius y grados Fahrenheit. Años después aparece William Kelvin y también nos suena esa unidad de medida, los Kelvin. Y él propuso una nueva escala de temperatura debido a que ya para su tiempo ya existían más conocimientos con respecto al tema de la temperatura y ya se conocía que había una temperatura mínima alcanzable. ¿Cómo se sabía que esa era la mínima temperatura posible de alcanzar? Porque aun cuando nosotros tenemos objetos, por ejemplo, congelados a temperaturas mínimas, imagínense el Polo Norte a la temperatura más baja, ahí todavía las moléculas tienen energía cinética y conforme sigue bajando la temperatura, la energía cinética de las moléculas va disminuyendo cada vez hasta el punto en el que por fin se quedan quietas. Y cuando la energía cinética de las moléculas es cero, entonces se dice que alcanzamos el cero absoluto. Es la mínima temperatura identificable. Y esta mínima temperatura, pues lo que hizo este señor Kelvin fue agarrar la escala de grados Celsius y trasladar el cero hasta la temperatura mínima o cero absoluto. Y esta temperatura es la de menos 273 grados Celsius. La mínima temperatura que se puede identificar son menos 273 grados Celsius. Y a esa temperatura él le llamó 0 Kelvin. A pesar de que existe un límite mínimo de temperatura, no hay un límite máximo de temperatura. Porque aunque en los laboratorios se pueden alcanzar miles de grados, se sabe que, por ejemplo, en el interior del Sol se alcanzan miles de millones de grados. Entonces no tenemos identificada una máxima temperatura, pero sí una mínima temperatura. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos tres escalas identificadas: la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit. Si hiciéramos una comparación entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit, nosotros podríamos ver que el 0 Celsius, que es el punto de fusión del hielo para convertirse en agua, corresponde a 32 grados Fahrenheit y que 100 grados Celsius corresponden a 212 grados Fahrenheit. Entonces nosotros podemos identificar que 1 grado Celsius no equivale a 1 grado Fahrenheit. En cuanto a aumento de temperatura, 1 grado Celsius no es igual a 1 grado Fahrenheit, ya que desde nuestro punto de fusión del hielo hasta nuestro punto de evaporación del agua, nosotros tenemos 100 divisiones, 100 grados Celsius, un delta de temperatura de 100 menos 0, 100 grados Celsius. Sin embargo, para la escala Fahrenheit tenemos que al 0 Celsius le corresponden 32 grados Fahrenheit y a 100 grados Celsius le corresponden 212 grados Fahrenheit. Entonces, el delta de temperatura o el cambio de temperatura serían 212 menos 32, 180. Cuando en la escala Celsius tenemos 100 divisiones, en la escala Fahrenheit tenemos 180 grados o 180 divisiones. Esto es interesante porque cuando nosotros comparamos la escala Celsius con la escala Kelvin, podemos observar que a 0 grados Celsius le corresponden 273 Kelvin y a 100 grados Celsius le corresponden 373 Kelvin. Eso quiere decir que 1 grado o una división Celsius equivale a 1 grado o una división de Kelvin. Si se fijan, de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius tengo 100 divisiones o tengo un cambio de temperatura, un delta T igual a 100. Y para el caso de los Kelvin, de 273 a 373, tengo un delta T o cambio de temperatura igual a 100 grados, es decir, tengo 100 divisiones. Por eso les comentaba yo que Kelvin lo que hizo fue agarrar la escala Celsius que ya existía y desplazar el cero hasta lo que conocemos como cero absoluto o mínima temperatura a la cual la energía cinética de las moléculas por fin es cero. Por último, con frecuencia se nos va a requerir
que realicemos conversiones entre diferentes escalas termométricas. Para eso tenemos un par de fórmulas que para mí realmente estas dos fórmulas son la misma. Esta fórmula me sirve para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa. Si yo tengo grados Fahrenheit, entonces sustituyo aquí el valor y al resolver obtengo el correspondiente valor y al revés. Si yo despejo mi temperatura Fahrenheit, me quedaría esta ecuación. Y al sustituir yo el valor en grados Celsius y resolvemos esta ecuación, entonces obtenemos el valor de la temperatura en grados Fahrenheit. Dependiendo de su talento, si son buenos para despejar, apréndanse solo una fórmula y la otra simplemente se deduce, ya que son la misma pero con un despeje. Si no son tan buenos para despejar, apréndanse las dos a fin de realizar las conversiones que me sean requeridas. Y de igual manera, para convertir de grados Celsius a grados Kelvin, tengo esta ecuación en donde sustituyo la temperatura en grados Celsius y al realizar esta suma obtengo la temperatura en grados Kelvin. Y si acaso yo quiero convertir grados Kelvin a grados Celsius, lo que tendría que hacer es despejar y la otra fórmula me quedaría temperatura Celsius es igual a temperatura en Kelvin menos 273.